Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este acto en el que vamos a hablar de un libro que no se trata de que se haya publicado ahora, que es un poco el uso habitual en el mundo editorial, sino nuestro enfoque es un enfoque cultural, no comercial estrictamente, y por lo tanto lo que queremos es hablar de aquellas obras que, en este caso, aunque es una obra joven, porque tendrá 2 años de vida, 4 años ya, 4 años de vida, sigue siendo necesaria, sigue siendo una obra importante para conocer y para comprender algunos mecanismos sobre el combate cultural que de forma soterrada pero intensa se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Nos parece que en pie en pared nos parece que el circuito editorial, la rapidez, las novedades, incluso la categorización, la clasificación que se hace de los libros, la manera de distribuirlos, pues no se corresponde en absoluto con el interés y con la fuerza de las ideas que algunos de ellos tienen. Entonces, empezamos, digamos, esto que podríamos denominar la representación de libros, ¿no? Con nuestro hombre en la CIA, porque ustedes sabrán que Pie en Pared se dedica a la guerra cultural. Y nuestro hombre en la CIA es un libro sobre guerra cultural. Y no solo es un libro sobre guerra cultural, sino que es posiblemente el libro sobre la guerra cultural más importante que se ha producido desde que ese concepto se maneja o existe, que es la que se dio durante la Guerra Fría entre los dos polos, los dos bloques, el bloque soviético y el bloque liderado por los Estados Unidos. Respecto a la forma en que el bloque soviético consiguió granjearse los apoyos de intelectuales occidentales, estrellas del cine, directores de cine, editores, escritores, periodistas. Sobre eso se ha escrito mucho y se conoce bastante bien cuáles fueron los mecanismos utilizados, las estrategias, y todo el mundo que se haya interesado en eso pues puede remitirse a la Comintern, a la figura de Münzenberg. Y está estudiado, existen muchos libros, quizá de los recientes el mejor sea el fin de la inocencia, pero se han escrito muchos libros sobre eso. Ahora, sobre la manera en que Estados Unidos hizo su propia guerra cultural, se ha escrito mucho menos. Y en todo caso se ha escrito de forma parcial. Y prácticamente nada sobre la manera en que eso incidió en España. Así pues, lo que nos ofrece Iván Vélez en Nuestro hombre en la CIA es una información que resulta necesaria para completar el puzzle mental que tenemos sobre la guerra cultural durante la Guerra Fría, sobre la batalla de ideas durante la Guerra Fría, sobre la imposición de esquemas mentales, sobre la imposición de conceptos que deben presidir los argumentos posteriores y los razonamientos de los intelectuales durante la Guerra Fría, pues no se ha escrito nada. Y lo poco que se ha escrito no tiene en cuenta el elemento que a nosotros nos importa más, que es cómo eso repercute en España, porque se produce algo que yo quisiera que fuera por lo que empiece su intervención nuestro invitado, que por cierto es presidente de NAES, además de escritor y de arquitecto. Nuestro invitado, por cierto, se nota que eres arquitecto porque has hecho una obra que tiene estructura, que tiene belleza y que tiene funcionalidad. O sea que es el libro de un arquitecto. Realmente. La cuestión es, hay ideas que cuando llega la democracia a España están perfectamente instaladas, establecidas. Son premisas que discuten muy pocos y que, sin embargo,
no se produjeron ni de una manera natural, espontánea, ni se produjeron sobre la nada, sino que coincidieron con aquellas premisas que los Estados Unidos, y en concreto la CIA, a base de otras instituciones intermedias de tipo financiero, grandes empresas, la Fundación Ford, en España el Banco Quijo, en fin, distintas entidades se dedicaron a promover. Y entre estas dos premisas que, si ustedes tienen la edad, lo recordarán muy bien, aparecieron como indiscutibles cuando llega la democracia a España, son el europeísmo. De hecho, todavía en los años 80 y 90, cuando se hacían entrevistas por todos los países miembros de la Unión Europea, España era el país más europeísta, o sea que funcionó muy bien. Y el federalismo, que explicaría algunas cosas desde dos prismas. Por un lado, la asunción que no, digamos, no tenía por qué producirse así de esa manera tan rápida, pero así fue del sueño de los padres fundadores de crear unos Estados Unidos de Europa, y luego desde el punto de vista interior la ambigüedad enorme con la que se redactó la distribución territorial del poder en la Constitución española y que ha traído mucha cola, ¿no? ¿Cómo llegan estas dos ideas que podían haber ido de otra forma? ¿Cómo llegan estas dos ideas a convertirse en absolutamente hegemónicas, casi unánimes, con esa naturalidad? Bueno, lo primero, agradecer a Pienparez la presentación de este libro, que en realidad es la presentación. Hasta la fecha no se había presentado de una manera así oficial, ¿no? Y, por supuesto, al público asistente. Bueno, las preguntas que hace son muy pertinentes y yo creo que son precisamente el hilo conductor del libro. Hay que tener en cuenta que el título es un poco novelesco, ciertamente, pero el subtítulo más o menos es el que responde estrictamente al objetivo, a las tesis que yo sostengo, ¿no? ¿Qué ocurre con España? España, como es bien sabido, sufre una guerra civil e inmediatamente, una vez acabada la guerra civil, estalla la Segunda Guerra Mundial y se establecen esos dos bloques, el soviético y el Imperio Soviético y el Imperio Norteamericano, para simplificar las denominaciones y nos entendamos. ¿Qué ocurre? Que lo que aparece ahí o reaparece, porque yo entiendo que batalla cultural siempre la ha habido. Yo he escrito mucho sobre la leyenda negra y la leyenda negra no es otra cosa que batalla cultural también, ¿no? Pues se opone el modelo soviético al modelo norteamericano. El modelo soviético, por identificarlo con una figura de difíciles perfiles, no voy a decir que sea fácil. Sería una especie de reivindicación del hombre politécnico, es decir, un hombre ajustado a una serie de cánones, con un arte realista, salvo Malevich y alguno más. Por cierto, está aquí, que se me olvidaba saludar a Elena Martizaro, que es quien abre esta puerta, quien me dejó acceder a... Ahora contaré un poco la génesis del libro también, que es interesante. Pero bueno, por responder primero a esta pregunta... frente a ese hombre, digamos, ajustado a unos cánones y a un formalismo, el soviético, bastante realista, con el realismo soviético, valga la redundancia, que se contrapone desde un punto de vista personal la idea de libertad, también de difíciles perfiles, hay que decirlo, y desde un punto de vista estético, pues el informalismo, la abstracción, lo que se identifica con la libertad, cosa que ya digo que es muy ambigua. Y entre esos dos bloques está España, pues que es un caso singular, porque el régimen franquista, cuya adjetivación es muy polémica, y no vamos a entrar en ella, o si no entraremos después, sí que es netamente anticomunista. Yo creo que eso es un rasgo que todo el mundo reconocería como denominador común, pero con lo cual encajaría perfectamente dentro del bloque norteamericano,
Pero la anomalía es que no es un régimen democrático de economía de mercado. Y de hecho, estábamos tomando un café previamente y habría otros desarrollos de mercado que probablemente habrá que hacer en el futuro, ¿no? De cómo España acaba... Gustavo Bueno dijo que el franquismo fue el periodo de acumulación capitalista que ofreció las condiciones ideales para una democracia de mercado. Que yo creo que es una tesis que todo el mundo entiende. Entonces, lo anómalo de España es que siendo un país anticomunista no es democrático, es decir, no está dentro de la norma del imperialista norteamericano, ¿no? Ha habido, todos los imperios han tenido su norma, ¿no? El imperio español pues sería el imperio que se extiende mediante cánones cristianos y civilizatorios frente a otros que serían pues, protestantes y depredadores, en fin, otras clasificaciones. Entonces, en ese contexto, ya digo, España es un caso anómalo y tiene que decantarse hacia un lado u otro, con lo cual es una especie de manzana de la discordia, no es que sea la única, pero una muy concreta, en un proyecto en el cual, a este lado del telón de acero, lo que se busca es, como tú bien decías, la configuración de una suerte de Estados Unidos de Europa, que hagan frente a ese dique, perdón, que se convierta en un dique frente al comunismo soviético, y que hay que intentar precisar al máximo. ¿Cómo entra España en esa órbita? Pues de muchos modos. Yo lo que he hecho en este libro es ver lo que ahora está muy de moda llamar la batalla cultural, por el vehículo cultural. De hecho, la institución bajo el cual se desarrollan estos congresos, libros, conferencias y demás, es el Congreso por la Libertad de la Cultura, que lo tiene todo, libertad y cultura, este par perfecto que encaja en esa estrategia. ¿A quién se acude en España? Porque dirán, bueno, y claro, pues no puedes acudir, evidentemente, al Partido Comunista, única oposición. Lo digo porque está el Partido Socialista Obrero Español dando la matraca con la oposición al franquismo y no están por ningún lado. En los papeles no aparecen en ningún sitio. Aparecen cuando la CIA refunda, vamos a decirlo claramente, ese sello. Pero esto de los 140 años, pues es una trampa que se hacen ellos mismos al solitario, porque el PSOE de Suresnes es una desconexión frente al PSOE histórico. Esos son temas muy, muy, muy complejos, ¿no? Entonces, lo que se busca en España es un país que se homologue con el resto de países europeos y sobre todo con la norma norteamericana. Yo lo que he estudiado, insisto, es la batalla cultural, es decir, las charlas que se hacen, el rastro editorial que hay, la financiación de viajes, la financiación de becas de investigación, de un tipo de obras muy concreto. Por ejemplo, la vía de entrada frente si nos ponemos desde la perspectiva más o menos filosófica, si entendemos que el franquismo más o menos clásico se mantenía por las vías del tomismo, aquí lo que entraría es la vía del estructuralismo y demás. Es decir, una serie de ideologías mucho más compatibles con la estrategia norteamericana que lo que había en ese franquismo, que también es muy diverso. Es un franquismo tradicionalista, falangista, que es muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes son los elegidos? Pues evidentemente no son los comunistas. Son gente descontenta con ese franquismo que no está yéndose por los derroteros que ellos buscan, y son gentes muy diversas, ¿no? Entre ellos, y el vehículo que a mí me ha servido para estructurar esta obra, que es a lo que iba, a la que veo ahí a Elena, es Pablo Martizaro, que es una persona sobre la cual gravita toda la obra, porque son sus informes, su archivo el que me ha permitido reconstruir una parte de la ofensiva, también quiero decirlo, ¿eh? Esto no sirve para dar una explicación global de lo que ocurre en ese periodo de tiempo. Hay otras vías de penetración, la vía de la economía, cómo se llegan a los pactos del 53 y el plan de estabilización del 59, la vía sanitaria, la vía asistencial por la Cruz Roja, la vía atómica incluso, la vía militar, es decir, hay muchas vías. Las bolsas de viajes, porque yo he visto bolsas de viaje de gente del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, perdonen lo largo del rótulo, pero es así, que son para la gente que vivía en Madrid o en España, en Cataluña, Castilla, es como se articula, es muy curioso también, ¿eh? También es muy curioso los bloques que se utilizan a escala interna. Pero luego también hay otras derivadas, y es que desde los propios Estados Unidos se beca a españoles. ¿Para qué? Para atraerlos a esa órbita. Cosa que no debe escandalizarnos. Esto hay que entenderlo con total naturalidad. Es lo que dices tú, es la batalla cultural de toda la vida, pues con las estrategias que uno tiene. Por poner un ejemplo de estas personas que van, digamos, al corazón del imperio. Yo descubrí en un libro
Alberto García Lix es el fotógrafo de la movida, ¿no? Pues el padre, digamos, es becado en Estados Unidos porque es óptico, que quizá de la óptica a la fotografía ya un paso inmediato, ¿no? Bueno, eso por ahí. Me he dejado un comentario sobre Elena Martizaro, que está aquí presente. Es Elena... No, voy a decir porque estas batallitas, dentro de la batalla cultural hay batallitas, ¿no? ¿Cómo se fragua este libro? Es curioso decirlo. Pues no lo empiezo yo. Lo empieza Gustavo Bueno Sánchez buscando información sobre Muguerza, ¿verdad? Creo que es el primer... Claro. Al principio de los principios... No, pero al principio de todo... En el principio fue el verbo, pero en el principio de esta investigación... No, pues eso te lo cuento. Fue a tu hermano que falleció en aquella época, me parece, con quien conectó. Y él buscaba un tema de, bueno, una reconstrucción de cosas de Muguerza. Entonces, Muguerza acaba dentro, es una pieza más en esta gran estructura, y después Gustavo dice, oye, pues ocúpate tú que estás en Madrid, y es Elena a la que quiero agradecer públicamente, ya lo he hecho en varias ocasiones, que me dice, sí, adelante con la investigación, está todo en el archivo de Alcalá de Henares, de la Pablo Iglesias. Lo digo porque es un archivo accesible a todo el mundo. Es decir, que yo lo que invito es a que la gente... Es un archivo público, está depositado en un montón de cajas. Yo cuando fui no estaban todavía catalogadas, ahora no sé si estarán. Lo digo porque hay una labor pendiente de investigación en España con los archivos, que tenemos quizá los mejores del mundo o de los mejores, donde podemos ahondar y entender las cosas, porque este libro y todos los que se hagan lo que tratan es de explicar, no se trata ni de justificar ni de condenar, yo no soy ningún juez, ya lo digo claramente, sino de reconstruir, de entender cómo se ha llegado a ti. Y acabo esta pequeña primera intervención diciendo que la visión que se tiene sobre estas 2 décadas más o menos de vida del Congreso la establecemos desde el ahora y el presente, es decir, desde el conocimiento de los resultados. Yo tengo que hacer la crítica que siempre he hecho de este movimiento. Es conociendo los efectos que quedan plasmados en la Constitución, con esas ambigüedades perfectamente calculadas, lo peor de este proceso. Yo creo que es lo más criticable, es decir, por decirlo claramente, nacionalidades y regiones. Gran parte de los ideólogos de este federalismo ambiguo, mal explicado, utilizado siempre de manera interesada por las élites y cacicazgos provinciales o regionales, lo que se abre con una vía que iba con un europeísmo clarísimo, y es verdad que que España sigue siendo muy europeísta, que también lo era el franquismo, y luego entraremos en ello. El problema es la lectura interna que hacen algunos de los integrados en esta estructura. Una lectura interna que probablemente lo que buscaba era la neutralización de una especie de unidad impulsada desde un partido comunista que también estaba contaminado. Es decir, que lo enrevesado del asunto es tremendo. Entonces, bueno, yo más o menos ese sería el planteamiento de partida. Lo enrevesado del asunto es lo interesante. Es lo interesante porque nos aleja de cualquier planteamiento conspiranoico. Es decir, aquí no existen unos grupos que diseñan lo que va a suceder y luego sucede. Ya les gustaría. Claro, es imposible. Es imposible. Precisamente porque tanto la propaganda, tanto la guerra cultural de la Comintern, del bloque soviético sobre Occidente, como las operaciones de la CIA sobre Occidente, fíjense que ambos bandos operan sobre Occidente, sobre el llamado mundo libre y, por lo tanto, sobre el lugar de la espontaneidad, de la libertad de expresión, de la libertad de creación. Por lo tanto, si se opera ahí, no es posible ninguna explicación conspiranoica. Lo que hay son muchos vectores a los que se le puede buscar la resultante, como tú bien dices, se puede buscar la resultante, pero son muchos vectores diferentes. Hay cosas que, en fin, que parece una especie de lacra sobre la historia de España, que es que en estos grupos aparecen los nacionalistas catalanes desde el primer momento, con lo cual, como siempre, pues empiezan a hacer su victimismo y sus intentos de llevarse el gato al agua. Esto no ha acabado, es decir, esto pasaba entonces y esto está pasando hoy con grupos que quieren aprovechar para ver si Israel
apoya la independencia de Cataluña como respuesta al reconocimiento del Estado palestino. Cosa que no conseguirán, pero lo digo para que vean ustedes que a lo largo de todos, desde que nace el nacionalismo catalán, no ha hecho más que perturbar. Y en este caso, claro, si no hubiera estado presente ese elemento, que por cierto era muy minoritario, es decir, que ellos consiguen una representación siempre por encima de la que se merecen, pues posiblemente las cosas se habrían visto de otro modo respecto al federalismo europeo, con respecto a la distribución del poder dentro de España, ¿no? No estoy hablando necesariamente de que fuéramos a un modelo a la francesa, pero a lo mejor sí a la italiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Por otra parte, entre los muchísimos factores que aquí juegan y se interrelacionan de forma caótica en el sentido matemático del término, es decir, que hay un orden dentro del desorden, aparecen pautas de orden, otro de los factores que aparece aquí es el artístico. Es decir, claro, en una sociedad como la soviética tú puedes imponer el tipo de lo que es pintura y lo que no es pintura. Puedes decir que hay un tipo de pintura que está en contra del hombre soviético y en contra de la revolución y cargártela y matar al artista o encerrarlo. Claro, esto allí el canon que se escogió era un canon realista donde cabía, por ejemplo, pues el cartelismo de Rivera, mexicano, ¿no? Claro, y cabe, ¿no? Pero lo que sucede en Occidente es, fíjense, ¿no? No de una manera total y absoluta, pero sí el surgimiento frente al canon realista, figurativo, de socialismo realista, digamos, muy fácil, ¿no? De las imágenes de hombres y mujeres muy fuertes, con herramientas de trabajo y cosas así. Bueno, pues en el mundo occidental, en el mundo libre, lo que surge es expresionismo abstracto, surgen fenómenos, pero bueno, fenómenos que no significa que el que los practique esté ideológicamente, no, el que los practica puede ser uno de los que llamaban compañeros de viaje de los soviéticos, pero lo que está haciendo sería prohibido en la Unión Soviética a la vez. Tenemos el caso de, caramba, el pintor americano Pollock. Tenemos el caso de Pollock, que intenta precisamente reproducir el caos con gotas de pintura y que seguramente en la Unión Soviética habrían dicho pues, que esto era una cosa degenerada, en fin, que busca volver loca a la gente y tal. Sin embargo, Pollock es un filocomunista. Así que este tipo de cosas, de cómo se solapan, cómo los vectores no están mirando de forma lineal siempre hacia el mismo sitio, sino que es la resultante la que tiene los resultados, perdón por la redundancia, eso exige aceptar la idea de complejidad y nos obliga a entender que la guerra cultural se hace a largo plazo porque se tiene que hacer todo el tiempo. No puedes bajar la guardia. En ese sentido, a ti, ¿cuáles serían, antes de pasar al personaje de Martí-Zaro, cuáles serían las paradojas o las perlas, digamos, más asombrosas dentro de este fenómeno en el que está desde Charles Chaplin hasta, en fin... Yo diría que las perlas... Te contesto. Las perlas yo creo que estarían, fíjate donde te digo, por ejemplo, porque hablamos español y tal, en el realismo mágico. Por ejemplo, el realismo mágico es que encaja perfectamente. Y a mí hay una cosa que me ha sorprendido, porque el realismo mágico le debe mucho a Carmen Balcells, pero claro, es como tú dices, no todo está dirigido, no todo es tan conspiranoico que está en una tabla Excel, por decirlo así de una manera gráfica, sino que, bueno, que hay unos
territorios más propicios que otros, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy conquense, todo el grupo informalista o abstracto, como se le quiera llamar, de Cuenca, los Saura y Miralles y demás, bueno, pues son gente que a lo mejor podía haber hecho su carrera independientemente de que existiera el Congreso por la Libertad de la Cultura, claro, seguro, seguro. Claro. Pero es cierto que era más propicio ese tipo de arte que otros. De hecho, las alternativas siempre han estado escritas, por decirlo gráficamente, a la fiesta del PC, por decirlo así de manera, con brocha gorda, nunca mejor dicho. A mí me ha llamado mucho la atención el fomento del realismo mágico, pero sobre todo por una razón, porque yo por razones librescas me he tenido que leer muchas crónicas de Indias. En realidad el realismo mágico está en el siglo XVI. O sea, tú te lees a Bernardino del Castillo y hay realismo mágico, ¿no? Si te das cuenta, es como la resurrección de un tipo de narrativa clásica, pero que encaja, o sea, que como que reaparece porque están las condiciones dadas y las propicias para ello, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, a esa pregunta creo que por ahí iría gran parte de los tiros. Y luego yo creo que también habría que poner el acento, y no digo que todos los que yo cite hayan estado financiados. Jackson Pollock sí, por ejemplo, que él tenía sus filias, sus fobias y sus adicciones, y probablemente las contradicciones personales también juegan un papel importante en la vida de un artista, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la idea de happening, performance y demás, que es el lenguaje político más potente en la actualidad, no hay más que ver hace unos años, no sé cómo calificarlo, el teatrillo que tuvimos aquí en la Puerta del Sol, eso es heredero de todo aquel mundo. Eso es heredero de todo un mundo en el cual, no olvidemos, el artista tiene que comer. Si tú le permites exponer y le financias, es una forma de dar cauce a ese tipo de expresiones. Yo cuando ocurrió el 15M, ya soy de natural morboso, me di una vuelta por la Puerta del Sol y claro, me quedé estupefacto porque era de un infantilismo que me remitía a cuando yo estudiaba arquitectura y tenías que estudiar a Yves Klein y demás artistas, que es el body painting, en fin, una cantidad de cosas que se les dio cauce. ¿Por qué? Porque también eran útiles frente a la idea, como tú dices, rigurosa de que en una pintura tenía que aparecer un tío cuadrado con una hoz, con un martillo, el otro apretando una tuerca, y eso es lo que se pretendía desde el lado antagónico de esta batalla cultural que tú planteas. Yo creo que, en cualquier caso, es el realismo mágico quizá lo que a mí más me ha llamado la atención, en el sentido de que es que encaja perfectamente, ¿no? Encaja perfectamente con la idea de libertad, ¿no? Lo de Aureliano Buendía y la sangre que va y vuelve, en fin, esas cosas en una Unión Soviética de, bueno, por favor, deme usted más funcionalismo. Entonces yo creo que por ahí irían los tiros. Y luego a mí me gustaría hacer mucho hincapié, porque al menos esta documentación que yo he manejado, que no es la única, lógicamente, es un trabajo que habría que completar. Si alguien ve esta grabación y me hace llegar más material, pues yo encantado de ampliar. En este caso se fomentó mucho porque luego hubo una empresa llamada Seminarios y Ediciones, que responde a lo que era a seminarios y ediciones de libros. Hay que hacer una indagación, creo que está pendiente de hacer, o si está hecha y no la conozco, sobre el mundo editorial. El mundo editorial no es absolutamente inocente. Siempre el editor selecciona una serie de temas, y en el caso, ahora que estamos en Marqués de Cubas, que es donde tenía el despacho Tierno Galván, pues no olvidemos que él fue uno de los que seleccionaba títulos y trajo, ya digo, gran parte de las obras estructuralistas que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Por otro lado, hay otros sesgos, otros desarrollos de este colectivo que a mí me interesa también, si me rollo mucho me cortas, destacar. Todos los días nos desayunamos con una encuesta, que sirven tanto para supuestamente describir, pero sobre todo para orientar, que te voy a contar a ti, que no sepas, ¿no? Bueno, pues la sociología aparece en este contexto. Por eso del periodo de acumulación capitalista, es que necesitas unas elecciones que antes no había de ese tipo, necesitas un escaparate de marcas políticas, y entonces la sociología arranca, y es muy interesante ver la pugna que hay entre diferentes casas sociológicas, ¿no? Unas interesan más que otras. Pues eso también es un desarrollo que me gustaría subrayar, ¿no? Y luego ya de los encuentros Cataluña-Castilla y demás, supongo que me preguntarás. Sí, bueno, estaba implícito, pero es muy significativo sobre la representación, digamos, adicional o excesiva o más allá de lo normal que se le daba al nacionalismo catalán, justamente
porque se celebran encuentros que se llaman así, Cataluña-Castilla, es que se llaman así, Sí, Cataluña-Castilla. Es decir, están reproduciendo, el que no esté familiarizado con las bases teóricas del nacionalismo catalán le puede resultar extraño. Pero es que los padres del nacionalismo catalán hablaban de eso, de Cataluña y Castilla era todo lo que no era Cataluña. Y se decía los castellanos para referirse a alguien que podía ser gallego o andaluz. Los castellanos. Bueno, pues digamos, esta barbaridad la reproduce el título de aquellos encuentros, ¿no? Por otra parte, lo que dices del realismo mágico vuelve a ser una aparente paradoja, pero que nos explica lo complejo del fenómeno que aquí se aborda. García Márquez, que es el gran representante del realismo mágico, es el amigo íntimo de Fidel Castro. Es decir, sus posiciones son procomunistas, de forma clara y evidente. Por otra parte, tenemos a una serie de personajes que, sin dar una visión global, como das tú, de la guerra cultural durante la Guerra Fría, sí que señaló en su día mi añorado César Alonso de los Ríos, cuando explicó el origen de lo que llamaban los maîtres à penser, los maestros de pensamiento del PSOE. Hay un encuentro en los años 80, a principios de los años 80, recién llegado al poder Felipe González, con toda la intelectualidad de referencia para ellos. Y César Alonso de los Ríos hace una lista de todos los que están ahí y te cuenta su vida. Y todos venían de la Falange. Es una cosa interesante. Como ejemplo de este fenómeno tan llamativo, hay un momento en el que tú hablas de que los Estados Unidos comprenden que España es un país anticomunista y por lo tanto tiene que ser aprovechado e incluido como socio. Por otro lado, tienen el problema de que no es una democracia, sí, pero ellos hacen su, digamos, su balance ponen en cada plato de la balanza ganancias y pérdidas. Sí, ganancias y pérdidas y comprenden que es mejor entenderse con España. En el año 53 se produce ya el reconocimiento político de España por la puerta grande, gracias a Eisenhower, pero también en lo económico, que es importantísimo, se abren unas relaciones que permitirán muy pocos años después el plan de estabilización, la conversión de España en un país capitalista normal y corriente. Y justamente en el año 53, cuando sucede el reconocimiento de España y su inclusión dentro de los aliados de Estados Unidos, hay alguna anécdota de la que nos hemos enterado más tarde, pero tiene que ver con la introducción de Coca-Cola en España, que la facilita un hombre que es la mano derecha de Eisenhower. O sea, fijaos si tendrá de simbólico el asunto de Coca-Cola, si será cultural el fenómeno de Coca-Cola. Lo que te quería preguntar, bueno, sí, decía que el ejemplo sobre lo que te decía antes era en esa España en la que hay que entrar y en la que hay que hacer cosas y tal, pero que tiene una resistencia por su carácter profundamente católico, nacional católico, pues claro, tenemos el ejemplo de que hay algunas películas americanas que se estrenan y los sectores más duros del régimen pues se quejan, no quieren que se estrenen, aún así se estrenan y entonces los más duros van ahí con bates de béisbol a pegar a los espectadores a la salida. Y uno de los que pegaba a espectadores en la salida del estreno de Gilda era nada menos que Manuel Sacristán, que es el pope del comunismo ortodoxo durante los años 70. Sí, bueno, has tocado muchas cosas. Has tocado muchas cosas, Juan Carlos. No, bueno, por ir un poco por partes, ¿no? Fundamental los encuentros Cataluña-Castilla, como bien has dicho al principio de tu intervención. Es muy curioso la división que ellos hacen de España, porque claro,
muchos ahora de territorios que ellos llaman castellanos dirán, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo yo, un andaluz, voy a ser castellano? Y la explicación es la siguiente, al menos en este contexto. Yo insisto, yo no tengo explicaciones para todo, tengo explicaciones parciales con la educación que manejo. Esos son los dos primeros bloques. Luego el bloque castellano se va subdividiendo de algún modo. Es decir, el primer andalucismo, ahora que está Blas Infante ya convertido en un santón en padre de la patria andaluza, es también rescatado en estos contextos. El galleguismo, con Piñeiro y personas muy cercanas a Pablo Martizaro, están ahí. El propio Beiras está ya orbitando en ese mundillo. Es decir, luego ya se va configurando todo en unas regiones que sospechosísimamente, esto va con ironía, encajan con el reparto autonómico o se parecen bastante o con las delimitaciones, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el principio el catalanismo es exacerbado, pero un catalanismo que no tiene nada que ver con el que viene después. Es un catalanismo con unos tintes racistas inequívocos. Hay además unas contradicciones que deberían utilizarlo muchos políticos actuales y de echárselo en cara a los lazis actuales, cuando ellos dicen que un niño cuya lengua materna es el catalán, si le enseñas español, sufre trastornos. Esto lo dice Josep Benet en el encuentro de la Mella del Vallès, año 64. No estamos hablando que en pleno franquismo, por favor. Encuentro que se llama así, que claro, que se llama Encuentro, ¿no? Cataluña-Castilla, sí. Y además están publicadas las actas por ahí. Dice, es que un niño cuya lengua materna es el catalán, si le enseñas español, poco menos que se trastorna. Por lo visto al revés, no. No pasa. Por lo visto al revés, no. Quiero decir, para que veamos el nivel de corrupción de la sociedad española en este sentido, al hilo de ciertas directrices abiertas en esos tiempos. Pues, como digo, el bloque inicial es ese, pero luego se va atomizando. En cuanto a los orígenes de este grupo, es también muy interesante. Yo, después de releer, y porque es verdad que va uno tanteando, tienen como dos rasgos fundamentales. En gran medida, y como bien dice César Alonso de los Ríos, del cual tengo alguna anécdota que no puedo contar, pero ya te contaré un día en persona, tiene un libro muy bueno, se llama Yo tenía un camarada. Claro, que él repasa, hombre, tú eres ahora un demócrata fetén, pero no borres, es que si vamos borrando todo el pasado, pues te quedas en nada, ¿no? Muchísimos son camisas azules. Pedro Laín Entralgo, por ejemplo, ¿no? Dionisio Ridruejo, que es el mascarón de proa político, que esto es lo sorprendente. Lo digo porque este es un mundo mucho más rico y más interesante, que no hay que simplificarlo en absoluto. Dionisio Ridruejo era, digamos, el candidato político, pero ¿qué le ocurre a este grupo? Que llegan un poco viejos, que se les hace larga la etapa, como a los ciclistas de las escapadas estas, que los pillan casi en la meta. Le pasa eso a este grupo. Voy a hacer una cosa un poco provocativa, si Franco se muere 5 años antes, habría que ver quién hubiera llegado a la meta, porque los del clan de la tortilla hubieran sido muy jóvenes y estos les hubiera pillado una etapa mejor de su vida. Llegan un poquito agotados. Los falangistas reconvertidos habrían gobernado. Vamos, claro. Es una hipótesis. Mayor Zaragoza. Sí. ¿Qué incidencia? Y eso ya para el que se quiera leer el libro, tienen figuras como Carrero Blanco en este ambiente. Es decir, el tema es mucho más complejo. ¿Qué es lo importante de este tipo de trabajos? Demostrar que el franquismo no era una cosa absolutamente monolítica y simple, era algo muy complejo internamente, porque estos son antifranquistas, pero un tipo de antifranquistas. Luego había de otros tipos. Y muchos de ellos es porque consideraban, y lo voy a decir claro, a Franco un blandengue. Es que ese señor nos ha decepcionado porque somos falangistas revolucionarios. Y este señor, pues, bueno, sus veleidades con el carlismo, con el tradicionalismo, no nos convence. Y claro, muchos son desafectos de ese franquismo realmente existente. De hecho, hay carlistas, federalistas. O sea, la cosa es mucho más compleja, lo digo porque ahí enfrente en ese edificio vemos todos los días unas groserías, franquismo, antifranquismo, no, perdón. Afine un poquito porque esto es desafinar por completo. Era un bloque muy diferente. Entonces, son muchos, pertenecientes hay con varias familias, liberales, monárquicos, falangistas y tradicionalistas, y carlistas, desencantados con ese franquismo que sí que se ha sentado, Franco como gran coordinador de bloques. Opus, efectivamente. Y luego hay otra cosa que yo después casi me di cuenta, casi con el libro publicado. Digo, bueno, vamos a ver. Ambientes jesuíticos, también. Muy importantes. ¿Por qué son importantes los ambientes jesuíticos? Pues por la siguiente razón. ¿Quién lleva la voz cantante en el diálogo cristiano-marxista?
Los jesuitas. Sí, señor. ¿Quién aparece como confesor de Franco al principio y va al pozo del tío Raimundo, si no me equivoco? Sí. Además, por cierto, muy conectado con Pablo Martisaro, y eso es un tema interesantísimo, una carta que está reproducida, el padre Llanos. Entonces, claro, entonces, si uno hace la crítica de brocha gorda, no, el padre Llanos es el confesor de Franco. Bueno, depende. Es durante un periodo, luego es todo lo contrario. Es decir, que lo que hay es una pugna dentro de una batalla de bloques que, por cierto, lo digo para los que todavía siguen combatiendo el franquismo, señores, esto terminó, tío, hace tiempo, hace medio siglo. Quiero decir que usted no puede vencer al franquismo porque es un periodo histórico acabado. Quiero hacer la última pregunta antes de que le demos la palabra a los invitados. Precisamente por lo que explicas es importante, por un lado, tener la visión de lo heteróclito, lo diverso que es todo lo que sucede ahí, tanto dentro del franquismo como aún más dentro del antifranquismo, claro. Sin olvidar que, como hemos dicho, gran parte del antifranquismo se urge del franquismo. Eso es que eso así. Por otro lado, la necesidad de advertir dentro de este torbellino las pautas que nos permiten afirmar lo que yo ahora afirmaré, que es que el PSOE de los años 30 murió en algún momento en el exilio mientras envejecían Rodolfo Llopis y sus camaradas, sus compañeros, y el PSOE reapareció, y el PSOE que reapareció era un producto de la CIA. Y entonces, esto, dicho con estas palabras, suena muy duro, pero si tienen en cuenta los matices que he hecho antes de decir esto, deberán reconocer que se trata de una verdad, porque la CIA, a través de muchas organizaciones de tipo financiero, de tipo benéfico, de tipo pacifista, cultural, editorial, cinematográfico, en fin, es el primus movens de toda esta guerra, que hace que un partido que ha desaparecido, que no está ni se le espera en la lucha contra el franquismo, capitalice completamente el antifranquismo que no hizo y que no practicó. Bien, hay un personaje clave, que ya hemos dicho, Martí-Zaro, que, es socialista al punto que su legado está en la Fundación Pablo Iglesias, y es consciente, no solo es consciente, sino que es protagonista de algo que desde luego yo no le reprocho en absoluto, porque ahí lo que se pretendía era evitar que los comunistas ganaran las elecciones en España a la primera que hubiera unas elecciones democráticas. Ese era el objetivo. Háblanos de Martí-Zaro, por favor. Martí-Zaro quizás de quien su hija, pero bueno, yo lo que conozco de Martí-Zaro... No, Martí-Zaro es una persona que yo creo que es un ejemplo en lo vital, de superación, una biografía, una infancia difícil, y es una persona muy cualificada. Tengo que decir que en el libro, no me acuerdo la página lógicamente, hace un análisis preciso, con mucha agudeza, de las familias ideológicas que hay en los 60-70, no me acuerdo el año exacto, pero hace un muy bueno, incluso de alguna manera apunta a una especie, voy a decirlo, casi de podemismo de la época. Elena, no sé si te acuerdas del fragmento concreto. Hace una distinción familiar muy buena, que es a mí lo que más me ha gustado, porque te da como un termómetro del momento. ¿Qué ocurre con Pablo Martí-Zaro? Pues lo digo, lo dejan un poco los amigos en la estacada. Esto ya como dato biográfico. Creo que con Martí-Zaro no se portaron muy elegantemente algunos compañeros de viaje, digo en el terreno financiero. Menos que elegante, pero eso ya dices tú, Elena. No, yo creo que con Martí-Zaro se portan algunos un poquito mal por cierta, yo creo, por cierta vanidad y elitismo, ¿no? Que digo que, porque en todos los ambientes antis siempre hay más aristocracia y menos aristocracia. Entonces, de algún modo, algunos se ponen un poquito exquisitos y algunos son muy oportunistas. Tengo que decir un nombre y lo tengo que decir claramente, que es, porque estamos en la calle Marqués de Cubas, Enrique Tierno Galván. Es quizá el mayor pícaro del grupo. Luego tengo también que decir otra cosa. Algunos, aunque yo afeo ciertos resultados de las acciones, lo que afeo es ser ideólogos de una constitución con esas ambigüedades que nos han traído
Cierto es que con desarrollos muy lamentables y mucho oportunismo de parte del bipartidismo, pues situaciones tan lamentables como la que tú mismo has vivido en Cataluña y todos los españoles por añadidura. Algunos, hay que decir, que supieron replegarse, reconocer quizá algún exceso. Estoy pensando quizá en Julián Marías, que no aprobó una deriva tan bestia como otros. Otros fueron puros oportunistas, los prelazis, claramente. Benet y la familia catalanista fue pues lo que sabemos que es. Bueno, Millet estaba... Millet, bueno, Félix, es que claro, es que son muchos nombres. Otros tomaron otras derivas muy curiosas. José Luis San Pedro, sí, que luego fue el santón, por decir de algún modo, del 15M. Es curioso todo Podemos, esto, ¿no? Sí. Claro, una especie de... ¿Por qué ese prepodemismo que detecta... Yo lo estoy improvisando sobre la marcha, claro. Yo cuando escribí el libro no había Podemos todavía en ese desarrollo, ¿no? Ese prepodemismo que más o menos detecta Martí Zaro por una vía del hedonismo y de ciertas cuestiones muy concretas, lo recoge de algún modo José Luis San Pedro. Y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué habilidad tiene la gente para reconstruir sus biografías? Es alucinante. O sea, gente que ha militado o que se ha movido en unos ambientes muy concretos, coño, asúmelo, chico, que no pasa nada. Y es que tampoco tiene ningún sentido ir como el zorro borrando con el rabo las huellas que vas dejando. Creo que muchos de ellos, ya digo, tuvieron la honestidad de reconocer algunos excesos, otros fueron unos puros oportunistas, otros oportunistas en lo ideológico y en lo económico, y a Martí Zaro creo que se le maltrató, algunos abusaron un poco de él. Eso ya es una conclusión, un comentario muy personal. En cuanto a la labor que hace Martí Zaro, de luego es impecable. Yo admiro, porque yo soy muy desordenado, lo reconozco, el nivel de orden y de rigor, porque nos hemos encontrado, vamos, podríamos haber hecho hasta trazar los viajes, ¿no? Una cosa verdaderamente increíble. Y ya digo que de algún modo lo dejaron un poco tirado, ¿no? Pero gracias a él, precisamente gracias a su meticulosidad, hemos sido capaces, por lo menos de este tramo en el cual él trabaja en este mundo, reconstruirlo. Yo agradecido siempre a Belena y al legado suyo, ¿no? Eso sería un poco... Muy bien. Pues, en primer lugar, reivindicamos la figura de tu padre porque es una figura histórica que no tiene el renombre y el relieve que se merece, y esperemos que a partir de ahora empiece a tener. Y una cosa que quiero decir, también, para esto de las vidas largas o cortas, tal, Martí Zaro tiene una juventud con éxitos como dramaturgo también. Quiero decir que hay muchas... Sí, tiene premios, era un asiduo visitante del Café Gijón. Es curioso, donde coincide con Cela, con López Vázquez también, por cierto, creo recordar, y ahí conoce a Ridruejo. Es decir, eso sí, el grupo Proteo. Es decir, que hay muchos martizaros y están todos en ese, ¿no? Porque el hombre es complejo. Y no es complejo, es complejo. Pieza, claro. Es complejo, y luego además, hombre, con el dominio que tenía el francés, los informes que... muy curioso, es digamos, nuestro hombre en la CIA, ¿no? Bueno, y con esa reivindicación hacemos también la reivindicación de la necesidad de explorar esa apasionante, enorme guerra cultural que se produjo durante estos años de Guerra Fría, sobre todo 30 de esos años, porque, insisto, se conoce bien la que hizo una parte, pero no se conoce bien la que hizo la otra parte. No. Y además quizás no se conoce bien porque algunos personajes, algunos que todavía están vivos, les puede dar vergüenza la idea de que han estado siendo financiados por la CIA en sus seminarios, en sus viajes, en sus libros y tal, cuando eso hay que mirarlo, yo creo que con la frialdad del que observa el pasado y dice, vamos a ver, era un mundo bipolar y la guerra era entre estos dos focos y la Guerra Fría tiene que financiarse. No solo se tiene que hacer mediante ideas, se tiene que financiar. Sin dinero la guerra cultural no va a ninguna parte. Bien, la lección última para mí es que nunca se detiene la guerra cultural y si se detiene se vuelve a imponer la hegemonía de los que nunca la detienen, que es el mismo lado que la hizo. La hegemonía cultural es hoy absolutamente de la izquierda. Hegemonía quiere decir que la gente que no es de izquierdas
piensa con los esquemas y las categorías de la gente que es de izquierdas. Eso es ser hegemónico. O sea, no es tener más poder político, es haber penetrado en la mente y en la lógica y en la cultura de todos, de los propios y de los extraños. Y solo, o sea, la única manera de combatir eso es con lo mismo, con ideas, con tenacidad. Y no porque combatir eso sea, digamos, responda a un deseo de que la hegemonía cultural sea de derechas, que en absoluto es ni mi deseo ni el deseo de Pie-en-Pared. El deseo de Pie-en-Pared, por traerlo al presente, es que la hegemonía cultural la tenga los principios de la democracia liberal. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que lo que se está violando son las reglas de juego. Hoy en España, en esta casa que hay aquí al lado, se están violando las reglas de juego. Y si no tenemos unas reglas de juego claras y respetadas, todo lo que salga va a ser ilegítimo. Por tanto, guerra cultural para que se juegue en el mismo bando. No en tableros inclinados, no con una portería más grande que la del contrario, etc. Y en este momento les invito a que realicen sus preguntas los que las tengan. Hay micrófono por aquí. Hola, ¿qué hay? Bueno, Sí, lo hará enseguida, Enseguida. Enhorabuena un poco por la charla. Yo también formo parte un poco de este movimiento que trata de difundir la batalla cultural. De hecho, tenemos una asociación, somos de Valladolid, los dos, que hemos venido aquí a vuestra charla. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es cierto, porque claro, has mezclado un poco, has hecho un camino entre el falangismo un poco y la situación de alguna manera a la que hemos llegado ahora, ¿no? O sea, un poco como queriendo definir. Y yo sé que me ha venido a la mente, que he recordado un poco, pues un personaje que allí en Valladolid es muy importante, que fue Onésimo Redondo, que fue, claro, uno de los fundadores, uno de los inspiradores del falangismo, y él lo hace desde una serie de revistas de historias que se llamaba Cuadernos de Castilla, y de hecho él se le reconocía como o él mismo se autodefinía como el caudillo de Castilla. Y también luego me ha venido a la mente, porque habéis hablado un poco, pero bueno, era un poco incidir en que creo que no lo he entendido mal, ¿no? O sea, esa relación que existía entre un poco parte de las estructuras del antiguo régimen, el régimen de Franco, cómo acabaron derivando en una serie de nacionalismos y de problemas en los que ahora mismo los tenemos. Porque claro, aquí estamos todos alabando la Constitución y el régimen del 78, que indudablemente es el régimen que a todos nos inspira y que todos lo creemos, pero que indudablemente ha tenido una serie de lagunas, muchísimas lagunas, que se trataron de cubrir, yo creo que por un buenismo en aquella época, pues para evitar lo que ha dicho Juan Carlos. El mal mayor era que el comunismo hubiese ganado las elecciones, pero evidentemente para evitar ese mal mayor se fueron haciendo una serie de vías y de vías de agua por las que ha ido luego filtrando todos estos problemas que derivan en que ahora mismo yo creo que estamos un poco en la misma situación que se temía tanto del 78, que nos gobierna un movimiento que es socialcomunista claramente y que está imponiendo unas políticas que implican la destrucción de los principios básicos de lo que sería la democracia liberal, la destrucción de la vida, la destrucción de la propiedad y, por supuesto, la destrucción de la libertad, ¿no? Explicar ese origen. Y me ha llamado la atención porque yo viví luego en el País Vasco, he tenido una experiencia, tuve la suerte de educarme en un colegio que era mixto desde pequeño, pero la desgracia de que a los 15 años, pues por cuestiones familiares, me fui a vivir al País Vasco. Y yo siempre recuerdo el primer día que a mí me presentan en segundo de bachillerato, el padre José Ignacio Tellechea, en los jesuitas, le dice a los compañeros, no le llaméis cacereño. Claro, evidentemente, a chavales de 15 años decirle que no hagan algo es justo todo lo que hicieron, evidentemente. Pero es lo que tú has dicho, ese desprecio que había en el País Vasco, en el nacionalismo vasco, porque eran los jesuitas, que eran indudablemente la cuna del... Vamos, no es que la cuna no eran la cuna, pero sí que eran evidentemente un elemento que formaba parte de la continuidad, como entraban claramente a despreciarte por el hecho de que yo era de Valladolid, no era de Bilbao. Déjame que diga antes de que respondas que el PNV estaba penetrado por la CIA hasta... Sí. No, bueno, sí, no, por supuesto, ¿eh? Y sale también los contactos con el PNV de este colectivo también son claros y evidentes, ¿no?
Bueno, el falangismo, Onésimo Redondo. Bueno, tengo que decir que yo conozco a la hija de Onésimo Redondo. Yo he estado en su casa una vez y hay un libro de un italiano llamado Tommasoni que reconstruye un poco la trayectoria de Onésimo Redondo, que muere en la Guerra Civil, con lo cual no sabemos la deriva que hubiera tenido, la evolución que hubiera tenido, ¿no? Bueno, ya digo que cuando decimos que son falangistas, decimos que se mueven en un ambiente llamado falange, que es también un ambiente literario. No olvidemos, el falangismo es también casi un movimiento estético, como era el fascismo, como era el nazismo, como era el comunismo. Es decir, todos tenían una expresión estética, una expresión bélica, una expresión social, la que fuera. En este caso, pues ya digo que son gente... El colectivo analizado, no todos son falangistas. He dicho que una de las familias son falangistas desencantados porque Franco no ha hecho la revolución que ellos consideran que hay que hacer. Es que con el falangismo también hay una gran simplificación. Aparte que hay infinitas familias ahora que es imposible clasificar, pero hay muchos piensan que Franco era falangista. Bueno, eso vale, ¿eh? Así que yo creo que esa sería mi respuesta. Bueno, nuestra invitada está riendo. De honor nos quiere leer algo. Micro. Soy Elena Martí Faro, pero también soy Elena Martí Romera, según se mire, porque yo adopté el apellido de mi padre para firmar como artista, pero en realidad soy Romera, o sea, apellido de mi madre. Entonces, yo no puedo juzgar a mi padre desde un punto de vista imparcial, porque era mi padre. Entonces, para uno el padre siempre es... lo único que todo esto que relata Iván en el libro, pues lo viví como testigo infantil, como testigo adolescente, como testigo joven y madurita, vamos. O sea, todo, lo he vivido todo. Y de hecho, Dionisio Rodruejo y Gloria de Ros eran mis padrinos. Entonces, claro, a mí cuando yo me he enterado de todo esto con los años, y mucho me lo ha descubierto Iván. Pues claro, o sea, mi padre era un ser, o sea, que es que nadie puede, o sea, ni siquiera nosotros, sus hijos, sabíamos de su vida, o sea, de su pasado, de su infancia. No sabíamos nada, nada, porque no lo contaba. Entonces era un ser ignoto. Para nosotros era un ser ignoto como padre, pero luego ha sido un ser ignoto porque lo condenaron al ostracismo en absoluto. Y le condenaron al ostracismo. La razón fue porque trabajaba para la CIA a través del Congreso. Y de hecho hay una publicación, no sé en qué periódico, supongo que en El País. Sí. ¿Mi fe socialdemócrata te refieres? Ese Sí, artículo. O sea, el grupo de Dionisio y los accionistas de la editorial Seminarios y Ediciones, que para el caso eran los mismos. Claro. Yo lo sé porque es que la editorial se configuró para utilizarlo de tapadera, para poder tener reuniones que no fueran clandestinas. Pero es que yo esas reuniones las he vivido algunas veces, siendo muy pequeña. Me llevaban a casa de Dionisio porque eran mis padrinos, en mi propia casa, pues sin yo saberlo, pero yo estaba por ahí, había unos señores muy elegantes, muy bien vestidos, muy inteligentes y que hablaban estupendamente. Y claro, pues, y estos eran todos estos. Yo recuerdo a este no lo nombras en el libro. Fermín Solana. No sé si lo nombro. Acabó siendo senador. Y este sí que chupó el carro de mi padre, pero mucho. Y no solo este señor, sino muchos otros, ¿no? Chuparon del carro porque en el fondo mi padre era el que manejaba la pasta. Mi padre manejaba la pasta, pero ellos se beneficiaban.
Y se No, tu padre beneficiaban fue... con becas, con premios, con ayudas, entonces eso venía de la CIA. Pero a ellos no les importaba. O sea, es decir, venía de la CIA, venía del Congreso, venía de la CIA a través del Congreso. ¿Te refieres al Congreso de Libertad? El Congreso por la Libertad de la Cultura. Efectivamente. No, lo que pasa es que tu padre que lo dejaron un poco abandonado al final. No, a mi padre un poco bastante, ¿no? le dejaron Con la tirado. Le dejaron tirado y uno de los que más le vilipendió fue Chueca Goitia. Sí. Y se lo digo porque me lo han contado gente que estuvo presente. Porque la editorial quebró, porque como no era una editorial de lucro, es decir, no, su objetivo no era el lucro, y publicaron cosas estupendas. Sí. O sea, su propósito era más bien la finalidad política. Claro. Entonces, era más seminarios que ediciones. Exacto. Entonces, pues todos estos eran accionistas. Todos. Incluido Tierno. ¿Incluido? Tierno. Ah, sí, sí, no, sí. Tierno sí, lo dejamos ahí. Y le dejaron en la estacada porque le acusaron de un montón de, como de, más o menos algo parecido a de lo que le están acusando ahora de Begoña Gómez, ahora con razón, pero entonces sin ella. O sea, de corrupción. Y nada más lejos de la verdad, porque mi padre trabajaba, o sea, era un hombre que trabajaba, o sea, día y noche, día y noche, día y noche. Viajaba constantemente y trabajaba, es decir, cuando le echaron de la administración, cuando volvió de Múnich, porque no pudo pasar los Pirineos, porque se lo dijeron que si pasaban los Pirineos iban al Trullo. Y se quedó en París, y entonces le expurgaron. Y se quedó sin trabajo. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Pues trabajar para el Congreso. Y conoció a Pierre Emmanuel a través de Dios. O sea, él y Dionisio se quedaron en París y unos cuantos más. No me acuerdo de los nombres, pero... Y luego Dionisio pudo volver, mi padre pudo volver y Dionisio se quedó un par de años más, me parece. Sí, más o menos. Sí, eso lo pusimos. Y entonces cuando volvió a España, mi padre pues siguió trabajando para el Congreso. Y luego se enteraron, o sea, es que lo que tiene gracia es que no se enteraran, ¿no? Se enteraron de que el Congreso estaba financiado por la CIA, pero Elena, por completarlo, cuando uno no se quiere enterar de una cosa, no se entera. Porque si te das cuenta, en la reunión aquella donde dicen, oye, que ha salido en los periódicos, bueno, pelillos a la mar, ahora le cambiamos, lo reajustamos y seguimos. Sí, bueno. Pero lo que yo oía en esos tiempos, porque yo era muy pequeña, o sea, tendría 13 o 14 años, ¿no? Entonces, lo que se oía en mi familia y eso, porque es que Gloria de Ros le tenía un odio a mi padre, o sea, pero vamos, entonces, o sea, un odio tampoco basado en nada, sino simplemente porque cuentan las lenguas que la historia fue que mi padre estaba tan unido a Ridruejo, a sus ideas y a sus proyectos, que mi padre en principio iba a ser el heredero de Dionisio. Eso yo lo he oído muchas veces, no una ni dos, muchas veces. Y no dicho por él precisamente. Y entonces ahí fue cuando empezaron a meter leña, porque bueno, mi padre no era rico, ni era hijo de buena familia, ni era catedrático de nada, ni nada, pues eso es lo que yo... Y sin embargo fue un hombre clave en esta historia no contada, que esperemos que a partir de ahora se cuente. Yo eso lo he vivido, o sea, yo me he enterado de todo esto así... Vamos, no me he enterado, lo he vivido, pero quiero decir, ordenadamente y por Iván y por sus investigaciones arqueológicas Casi. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para ella. Me parece que Eduardo había pedido.
No, a ti que me abriste ahí la caja de los Gracias, trucos. Juan Carlos, por darme la palabra. Simplemente 3 cosas, ¿no? ¿Qué importancia tuvo la CIA en el otoño del 73 en España? Ahí no voy... Misterio. ¿Vale? Porque estabais hablando del PNV, de todo eso, entonces yo tampoco quiero tal. ¿Qué importancia tuvo en ese otoño del 73? La figura de una persona clave, yo creo, a nivel mundial es... no me sale ahora, Henry Kissinger. O sea, Henry Kissinger, ¿qué papel ha jugado? Principalmente. Y si hubo, pues, líderes políticos, por así decirlo, ¿no? En aquella época que han sido financiados por la CIA para llegar a, como estabais diciendo, no he leído el libro, o sea, pues... Ahora se vende al fondo, no han dicho que Sí, que lo publicite. No, en serio. Ese aspecto, ¿no? Ya está, simplemente. Bueno, vamos a ver, yo, a mí, como dice Elena, me gusta la arqueología, entonces yo para responderte a esto tendría que tener documentación. Yo, el libro, podía haberle metido mucha novela, lo hemos comentado una vez, ¿verdad, Elena? Y no le he metido novela porque me gusta ser riguroso, no me gusta pasarme de la raya porque son temas que además especular es absurdo, ¿no? Yo no sé quién atentó contra... ¿Quién permitió el atentado? Carrero Blanco, ¿quién atentó? ¿Quién lo permitió? No lo sé, sinceramente. He oído esas teorías que circulan por ahí, pero es que tendría que tener... Del mismo modo que yo digo, Pablo Martizaro organizó esta reunión en el Hotel Plaza de España. Por cierto, muy novelesco el ambiente en el que se movía, muy de cine casi negro, bonito en ese sentido. Yo creo que eso es lo que habrá que pensar en el futuro si hacemos algo. Claro, por eso te digo que... Fumando, eso te iba a decir. Yo me lo imaginaba como... Sí. Bueno, entonces, a lo que iba, que yo no puedo decir quién ha organizado, ni tolerado, ni ayudado en el atentado a Carrero Blanco, que por cierto sale en el libro, como te lo vas a leer, verás una carta que le manda Pablo Martizaro muy interesante. Kissinger, pues te siento decir lo mismo, es que para hablar de estos temas hay que tener documentación, yo carezco de ella, tengo mis ideas, pero no como la que tiene cualquier otro. Y la tercera, ¿qué otros intelectuales ha financiado la CIA? A ver, esto de la financiación de la CIA también es muy novelesco. Hay que entender que al que le dan, imaginemos, que no digo que sea, que bien parece estuviera movido por oscuros resortes. Hombre, si bien parece nos pone un vino, que espero que nos ponga después, no podemos decir que nos financia, que la KGB, por ejemplo, que la KGB ha financiado el vino y que nosotros estamos serviendo a la KGB. O sea, hay que tomar las cosas con cierta distancia, no entrar en mundos conspiranoicos, porque creo que oscurece más que aclaran. Yo lo que puedo comprometerme es a lo que pone en el libro con ese grupo que no es el único, que se escaparán, hay hilos de los cuales habría que tirar. Ojalá apareciera otra caja con más documentos. Yo siempre he dicho que en la historia hay que ser revisionista, es decir, si aparece un documento nuevo, hay que analizarlo. Es que el revisionismo tiene muy mala prensa, hoy no se pueden, porque lo que quieren establecer algunos verdades inmarcesibles. Si mañana aparece otro colectivo, que en vez de bolsas de viaje y bolsas de libros, hubiera bolsas de excursiones al campo, pues habría que coger, procesarlo. Yo insisto en la necesidad del rigor y de la documentación. Y solamente he podido hacer este libro manejando un montón de documentos que hay en la Pablo Iglesias. También te digo una cosa. Si mañana, y eso está abierto a todo el mundo, mañana tú te vas a Alcalá de Henares y analizas los documentos, probablemente no saques exactamente lo mismo que yo, porque algunas cosas son un poco interpretables, nada más. Por no dejar sin ninguna respuesta, me gustaría dar un dato. Esto no significa nada, pero fijaos, con respecto al atentado contra Carrero Blanco, los etarras y sus mariachis, que son muchos, porque el terrorismo tiene mucho predicamento entre las gentes, mucho más de lo que parece. Sostuvieron que habían hecho un bien a España al librar
al país del que iba a ser el sucesor de Franco y que era el brazo duro y más reaccionario del régimen. Bien, aquí sí te puedo dar un dato. Carrero Blanco no era el brazo duro reaccionario del régimen, según Ramón Tamames. Marcos y yo tenemos grabado, Marcos es el productor de una película que lanzaremos, tenemos grabado a Ramón Tamames contándonos que el Partido Comunista se reunía con un enviado de Carrero Blanco de forma regular. Así que, en fin, si tenemos en cuenta que unos años después el Partido Socialista no estaba muy por la labor de que se legalizara el PC, porque ese fue un empeño de Suárez, no un empeño de Felipe González, pues no se puede afirmar que Carrero Blanco fuera el brazo duro del régimen y tal, porque de ahí muchos han sacado la conclusión de que, bueno, entonces la CIA lo habría favorecido para que tal. No se sabe nada de eso. Se sabe que lo mató la ETA. Lo otro no se sabe. Sí, hay que saber. ¿Alguna otra pregunta? Pues un vino español, pero antes, recordad que todo esto que hemos comentado aquí lo cuenta el libro que pueden adquirir detrás de ustedes. Bueno, muchas gracias.